que son lo que más importa en esta carrera de la medicina, en donde uno nunca deja de aprender. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una de las enfermedades con más signos patognomónicos, incluso que con manifestaciones muy clásicas. La famosa diabetes insulino dependiente. Con respecto a la diabetes tipo 1, podemos definirla como una enfermedad metabólica crónica, cuya característica principal como buena diabetes es la hiperglucemia, es decir, valores de azúcar muy altos en la sangre. Esta hiperglucemia, sin embargo, va a tener un origen muy específico y es secundaria a la destrucción autoinmune de células pancreáticas especializadas en la formación de insulina, es decir, en los islotes de Langerhans, específicamente en las células beta. ¿Y qué causa esto? Esto causa una deficiencia absoluta de la insulina, que es la hormona que se encarga de regular los niveles de la insulina, de la glucosa. Con respecto a la epidemiología y distribución, es muy distinta a la diabetes mellitus tipo 2, la cual se puede apreciar dos picos. El primer pico ocurre entre los 4 a 6 años, los cuales representa una minoría todos los casos de diabetes tipo 1, solo el 5 al 10% de todos los casos de diabetes, mientras que más del 90% pertenece a otros tipos, principalmente la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. El primer pico es de 4 a 6 años cuando comienza a manifestarse. Sin embargo, el pico más importante es en el inicio de la pubertad. Para poder comprender lo que sucede en esta enfermedad, es necesario leer acerca de la fisiopatología. Nosotros sabemos que el páncreas es un órgano que en sí está compuesto de dos partes, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas exocrino es el encargado de generar todas esas sustancias que van hacia el exterior de nuestro cuerpo. Es decir, el páncreas exocrino se encarga de formar el jugo pancreático, ese que va a digerir los alimentos. Pero el que nos importa hoy es el páncreas endocrino, el cual tiene como unidad fundamental el islote de Langerhans. El islote de Langerhans es un cúmulo de células altamente especializadas en la fabricación de hormonas. Y podemos encontrar prácticamente tres tipos. Primero tenemos a la célula alfa. La célula alfa es la encargada de secretar el glucagón, que es la hormona que eleva la glucosa en sangre. Luego tenemos a las células beta, las cuales conforman un 60% de estos islotes, y son los que van a secretar la insulina. Es la llave metabólica que permite el ingreso de glucosa a las células. Y por último, las células delta, que secretan somatostatina, que inhibe tanto la función de la insulina como del glucagón. Bueno, entonces ya tenemos una noción más o menos de lo que sucede. El islote de Langerhans es parte del páncreas endocrino y a su vez es parte de la control de la glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad de la diabetes tipo 1? Sucede de que la persona va a tener de por sí una susceptibilidad genética. Por ejemplo, se han reportado algunos genes, sobre todo el HLDR3 y el HLA-DR4, los cuales se relacionan con la aparición temprana de diabetes mellitus tipo 1. A su vez, también puede ser causado por otras causas complejas, sobre todo genéticas, como presentaciones anómalas, desdoblamientos malos. Y una vez que se manifiesta esta alteración genética, comienza la fase de infiltración y autorreactividad. ¿Por qué las células beta comienzan a ser destruidas? ¿Quién las destruye? No es ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo, ni nada. Es simplemente nuestro mismo cuerpo, el cual genera una insulinitis, la cual es la inflamación del páncreas endocrino. Y está principalmente mediada por los linfocitos T y los macrófagos. En este punto de la enfermedad, nuestro cuerpo, exactamente nuestras defensas, comienzan a identificar erróneamente las células beta como unas células extrañas y las marcan como si fueran extremadamente peligrosas.
por lo que le secretan gran cantidad de citocinas, llegan macrófagos y sobre todo las natural killer a exterminar a todas estas glucosas, a, a todos esos islotes de Langerhans, principalmente células beta. Sin embargo, esto es progresivo y conforme pasan los días, meses, años, poco a poco se va perdiendo más y más células beta, más islotes de Langerhans, por lo que llegamos a la última fase, que es la fase 3, que es la destrucción celular. Aquí ya comienza a ocurrir varias necrosis, sobre todo de las células beta, pérdida absoluta de la insulina llega a cero, y luego comienza a haber otra aparición de otros marcadores. Entonces tenemos aquí la historia natural de la enfermedad. En primer lugar, la fase 1 es caracterizada por la presencia de los anticuerpos generados por nuestro cuerpo para destruir a las células beta. Sin embargo, aún no hay una reducción notable y mucho menos síntomas de la enfermedad. Pero sin embargo tiene el material, el riesgo genético y también tiene el factor ambiental para predisparar a la enfermedad. En la fase 2 tenemos que hay una intolerancia y la glucosa comienza a haber más alteraciones de esta misma, de la glucosa, por lo que se llama la fase disglucémica. Aquí tampoco hay síntomas, pero sí se caracteriza por una disminución mucho más rápida de los niveles de células beta y por tanto los niveles de insulina. Y finalmente el estadio 3, que es la fase sintomática. Acá hay una masa celular crítica perdida, hay una hiperglucemia franca y síntomas clásicos clínicos, los típicos síntomas de la diabetes, la polidipsia, polifagia, poliuria. Entonces, ¿qué sucede aquí? Luego de que la insulina ha desaparecido completamente, en el cuerpo se comienza a generar un fenómeno llamado el colapso metabólico. El cuerpo requiere de la insulina demasiado para poder para poder disminuir la glucosa, debido a que la glucosa, si bien es la fuente de nuestra energía, a grandes cantidades y mantenida en mucho tiempo, llega a ser dañino para nosotros. No hay insulina. Si la insulina es la encargada de disminuir la glucosa, ¿qué sucede? Se dispara, se aumenta porque ya no tiene un límite. Se sigue secretando el glucagón, pero no insulina. Pero ¿de dónde sale esta glucosa? Esta glucosa sale de distintos puntos del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de los riñones, de la absorción de glucosa, a nivel del enterocito, pero principalmente de la glucogenólisis. De ahí es donde sale la gran cantidad de glucosa de nuestro cuerpo, la glucogenólisis, que se lleva a cabo en nuestro hígado. Entonces, al no haber insulina, no hay nada que frene la glucogenólisis, comienza a generarse más y más y más glucosa. Pero esto no es lo único que sucede, sino que al haber mucho glucagón, también se comienza a disminuir la glucólisis. ¿Y esto que genera? Que se pierda menos glucosa y comienza a acumularse mucho y mucho más. Entonces, esto se llama hiperglucemia, cuando la sangre comienza a llenarse de glucosa. Y finalmente llegamos a la parte de la diuresis osmótica, donde nuestro riñón comienza poco a poco a tener problemas para observar para poder identificar la osmolaridad correcta de nuestro cuerpo, debido a que, como sabemos, uno de los más importantes elementos de la osmolaridad es la glucosa, además del sodio y además de la albúmina. Y como comienza a haber un aumento de la osmolaridad, comienza a haber desbalances a nivel electrolítico, el umbral renal comienza también a arruinarse y comienza a haber poliuria y polidipsia, mucha ganas de orinar y mucha sed, ya que nuestro cuerpo cree que estamos muy concentrados, es decir, al aumentar la osmolaridad, nuestro cuerpo dice rápidamente, ay no, tenemos que rápidamente tomar agua. Entonces, para disminuir el nivel de concentración. Pero eso solamente causa el aumento de la orina y a su vez no calma la sed, porque la glucosa, al estar elevada, continúa activando estos factores, estos mecanismos que influyen en la sed. Y entonces nuestro cuerpo, ahí comienza la siguiente duda. Si nuestro cuerpo es incapaz de usar la glucosa, porque la insulina también permite a nuestro cuerpo usar la glucosa y convertirla en energía, ¿de dónde sacamos la energía para nuestro día a día? Bueno, ahí comienzan los otros dos mecanismos.
¿Cuáles son otras estructuras o las otras reservas energéticas de nuestro cuerpo? En primer lugar, la grasa. La grasa es eh, muy sensible a, lo, al, a la quema, por lo que comienza a haber una degradación masiva de triglicéridos. Y esto al principio pues parecería bueno porque pierdes grasa, pero la destrucción de grasa a gran escala comienza a generar cuerpos cetónicos, los cuales llevan al riesgo de cetoacidosis, una de las principales, por no decir la complicación más importante de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, la energía viene de la grasa, pero también viene de otra parte, que es de los músculos, de las proteínas. Nuestro cuerpo poco a poco comienza a destruir músculo, más, comienza a destruir nuestros músculos y nuestras proteínas para sacar energía. ¿Y esto cómo se manifiesta? En fatiga, letargo y pérdida de peso y pérdida de masa muscular. ¿Cuáles son las manifestaciones de la diabetes mellitus tipo 1? El inicio clásico es el más frecuente, es decir, un inicio muy insidioso, caracterizado por la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso significativa a pesar del aumento del apetito. Y esta poliuria, sobre todo cuando se manifiesta en niños pequeños, menores de 5 años, puede manifestarse como una eneurasis secundaria, una eneurasis nocturna. Estos síntomas son los más específicos: la poliuria, polidipsia, pérdida de peso y la polifagia. Pero también hay otros, por ejemplo, la fatiga, el letargo, los cuales son muy poco específicos, pero se ha visto que están en la gran cantidad de pacientes que están con un inicio clásico. A su vez, el aumento de la glucosa comienza a afectar nuestros vasos sanguíneos y comienza a haber alteraciones mucho más menos vistosas, por ejemplo, la ceguera, por ejemplo, eh, la, problemas urinarios, o, por ejemplo, la candidiasis en el caso de las mujeres, etc. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1 tiene otro tipo de presentación, que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es un estado en donde nuestro cuerpo comienza a llenarse de cuerpos cetónicos, los cuales tienen su origen en la degradación de la grasa, pero de una manera descontrolada y masiva. Aproximadamente el 30% de los niños que van a debutar con diabetes mellitus tipo 1 es a través de un cuadro de cetoacidosis diabética, una crisis aguda. Esta se caracteriza por la hiperglucemia, por una acidosis metabólica, una respiración profunda, que es la de Kussmaul, alteración neurológica y deshidratación grave. Aquí también podríamos añadir los problemas digestivos. Los problemas digestivos son muy comunes en la cetoacidosis diabética. Esta requiere obviamente una hospitalización urgente y manejo en el servicio de urgencias. Por otra parte, tenemos el más raro de todos, que es el hallazgo silencioso, debido a que esta enfermedad no es tan común como la diabetes tipo 2, la cual sí tiene mecanismos para hacer un screening o tamizaje, también dicho, a grandes poblaciones. No hay una necesidad de salud pública para poder realizar screening de diabetes mellitus tipo 1, por lo que hallarlas en momentos asintomáticos es muy, muy extraño. Eso sí, puede haber casos incidentales donde, por ejemplo, jóvenes que están por entrar a cirugía, se le pide glucosa y esta se encuentra muy elevada. Esos son hallazgos silenciosos. ¿Y cómo diagnosticamos la diabetes mellitus tipo 1? Hay 4 criterios que debemos conocer, que son muy parecidos a los de la diabetes mellitus tipo 2. En primer lugar, el método más fácil de todos es la glucosa en ayunas. Es decir, la persona o nosotros vamos a citar a una persona, el cual sospechamos que tenga glucosa alta, para poder medirle esta. Y si resulta en una glucosa en ayunas mayor a 126, es porque ya estás con un cuadro de diabetes. Si está entre 100 y 125, estás con un cuadro de prediabetes. Luego tenemos la prueba de tolerancia oral. En esta nosotros, en vez de solicitar que venga ayunas, vamos a darle más bien 75 gramos de glucosa. Y con esto podemos verificar si en 2 horas aumenta más de 200, tiene una intolerancia a la glucosa. Tiene que confirmarse con los otros exámenes. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada más de 6.5 también es una señal de que está
habiendo un estado hiperglucémico de larga data. Y por último, la glucosa en azar más síntomas. Las últimas guías te me refieren de que de no haber una señal, de haber síntomas, basta con tener una glucosa más de 200 al azar. Comienza, por ejemplo, el paciente a tener ceguera, comienza a tener más fatiga, problemas cardíacos, todas esas complicaciones, más 200 de glucosa, nos dan el diagnóstico de una pancreatitis, digo, de una diabetes mellitus tipo 1. De estos, el más importante definitivamente es la glucosa en ayunas, la más usada. La más específica es la hemoglobina glicosilada y también la prueba de tolerancia oral, aunque es menos usada por lo dificultoso que es. Pero como ya se habrán dado cuenta, estas no nos dicen si es una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, sino simplemente nos dicen que es una diabetes, un estado hiperglucémico. Por tanto, ¿cómo podemos saber exactamente si estamos frente a un diabetes mellitus tipo 1? A través de la etiología autoinmune. Aquí tenemos, por ejemplo, el panel de autoanticuerpos, los cuales son bastante raros. Solo tienen pocos hospitales en el Perú, no tienen el anti-GAD, el anti-IA2, el anti-CNT8, la anti-insulina, las cuales son enzimas que están presentes en la destrucción de las células beta. Pero el más importante y el que les van a preguntar a ustedes, y es el que deben llevarse a casa, es el péptido C. El péptido C es un subproducto de la escisión de la proinsulina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la célula beta, para generar insulina, una unidad de insulina, va a desechar un péptido C. Un péptido C, es decir, que para que pase de proinsulina a insulina, la activación se crea péptido C. ¿Qué me quiere decir esto? Que el péptido C es básicamente directamente proporcional a la cantidad de insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, un péptido C disminuido nos indica de que hay efectivamente poca secreción de insulina. Y estamos frente a una diabetes tipo 1. Sobre todo cuando está disminuido, incluso indetectable. Esto ya confirma la ausencia de producción de insulina endógena. Es importante saber las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En primer lugar, la fisiopatología es completamente distinta, ya que la diabetes tipo 1 es una destrucción inmune que nos condiciona a una ausencia absoluta de insulina, mientras que la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina. Hay insulina, pero nosotros somos resistentes. Esto nos genera una deficiencia relativa, pero que no llega a ser tan marcada, sino en las etapas finales de la diabetes tipo 2. Otra diferencia fundamental es la edad de aparición, que la diabetes tipo 1, como ya vimos, es bimodal. O sea, hay un pico primero en la niñez de 4 a 6 años y luego otro en la pubertad. Solo un 25% es en adultos. Mientras que la diabetes mellitus tipo 2 es generalmente en mayores de 40 años. Sin embargo, hoy en día se pueden ver muchísimos casos en donde hay jóvenes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo niños con el antecedente de obesidad. Niños que, bueno, comienzan a generar diabetes de edades muy tempranas y obviamente el pronóstico es mucho, mucho peor. El hábito corporal de la diabetes tipo 1 es un paciente normopeso, normal, o con una pérdida reciente, mientras que la diabetes tipo 2 generalmente es asociado a la obesidad y al sobrepeso. El péptido C es fundamental debido a que nos va a ayudar a saber qué tanta insulina hay en nuestro cuerpo. Si está disminuido o incluso ausente, entonces estamos frente a un caso de diabetes tipo 1. Y los anticuerpos, que son característicos de la diabetes tipo 1, y la clínica inicial, donde la diabetes tipo 2 es mucho más insidiosa debido a que es más progresiva, mucho más lenta. En cambio, la diabetes tipo 1, una vez que no hay insulina, comienzan a fácilmente presentarse los síntomas de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, etc. ¿Y cuál es el problema de tener alta la glucosa? Es decir, ya tengo alta la glucosa, pero ¿qué nos condiciona eso? Esto nos condiciona a una disfunción endotelial generalizada. ¿Qué nos quiere decir con esto? De que las células más sensibles de nuestro cuerpo, sobre todo la retina, los nervios, los riñones, el corazón, las coronarias, comienzan rápidamente a consumir la glucosa. Pero
Al haber tanta glucosa y no poder usarla, no haber insulina, esta comienza a oxidarse muy cerca a las células. ¿Y esto qué ocasiona? La destrucción de estas células altamente especializadas. Y puede ocurrir en muchos órganos. De hecho, se le divide generalmente en dos, en las microvasculares y en las macrovasculares. Las más famosas y más importantes de las microvasculares son la retinopatía diabética, que es la causa principal de ceguera en diabéticos, la nefropatía diabética, que causa enfermedad renal crónica, o la neuropatía diabética, la cual causa dolor y problemas neurológicos. Por otra parte, tenemos las complicaciones macrovasculares, donde tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 no controlada puede aumentar la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterioperiférica, es decir, el pie diabético, que muchas veces termina en amputación. Entonces ya conocemos la fisiopatología, el diagnóstico de la diabetes tipo 1. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento de diabetes tipo 1 es insulina, la insulina. Hay muchos regímenes de insulina, se puede hacer una clase completa acerca de insulina, pero en nuestro medio usamos generalmente el esquema basal bolo, es decir, usamos insulinas de larga duración como la NPH y luego vamos cubriendo las etapas de comida con insulinas rápidas. Lo importante en esta enfermedad, bueno, en la diabetes en general, es tener un objetivo glicémico. Las guías ADA mencionan que este objetivo puede ser fácilmente menor al 70%, al menor al 7% de la hemoglobina glicosilada, ya que esto previene muchas de las complicaciones previamente mencionadas. Eso sí, este se va a ir ajustando de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Es decir, si el paciente ya es mayor, es frágil, se puede tener un objetivo de menos de 8, incluso menos de 9. Y por último, el monitoreo. Esto lastimosamente no es tan común en nuestro país, pero en otros lugares el monitoreo continuo de glucosa es el estándar para el control de estos pacientes, debido a que nos dicen cómo va fluctuando la glucosa a lo largo del día. Nosotros nos conformamos con los hemoglucotés seriados. En las historias clínicas ponemos hemoglucotés cada 6 horas o cada 8 horas para que constantemente le vayan a medir la glucosa y así poder hacer ajustes en la insulina, ya sea basal o en la rápida. Bueno, entonces ya sabemos acerca de la fisiopatología, sabemos acerca del diagnóstico, del manejo. Ahora vamos a presentar un pequeño caso clínico. Llega un paciente a urgencias, el cual tiene 13 años, es masculino y no tiene ningún antecedente médico de importancia. El motivo de consulta es que tiene una fatiga severa en las últimas 3 semanas, que la cual se está acompañando por una nicturia recurrente. Más o menos se levanta 3 veces en la noche a orinar. Luego también una pérdida de 4 kilos de peso, a pesar de que hay un aumento del apetito, hay polifagia. Y al examen físico hay mucosas secas, lo encontramos letárgico y ausencia de acantosis nigricans, la cual es una señal de resistencia a la insulina. Por eso si le dicen, ¿de qué enfermedad es común la acantosis nigricans? Es de la resistencia a la insulina. Y la diabetes tipo 1 no tiene acantosis nigricans, porque no hay resistencia a la insulina, directamente no hay insulina. ¿Qué debemos pedir ante un paciente así? Primero, la glucosa plasmática al azar, la cual nos sale 345. ¿Cuánto dijimos que tenía que ser para ayer el diagnóstico? Más de 200 al azar. Otro, el examen de orina, se observa una glucisuria, una cetonuria. Y por último, un pH venoso, un 7.32, que es una ligera acidemia. Se le pide la hemoglobina glicosilada y sale con 9.2, el cual es muy elevado, ya que nos indica que ha habido una hiperglucemia mantenida durante mucho tiempo, y el péptido C sale en 0.1 nanogramos por mililitro, o sea, es casi indetectable. Y por último se encuentran los anticuerpos específicos para las células beta. Por lo tanto, con esos diagnósticos se encuentra que es una diabetes mellitus tipo 1 en estadio 3. Por lo que el plan con él sería estabilizar con hidratación e insulina, régimen de basal bolo de insulinas y educación diabético-dietética para que el paciente comience a mejorar su dieta y pueda llevar una mejor calidad de vida. Bueno, para terminar, las conclusiones de esta exposición es que la diabetes mellitus no inicia el día de la hiperglucemia, de la cetoacidosis, sino es un proceso complejo, un proceso lento que va poco a poco escalando
hasta llegar a las complicaciones que ya conocimos. Lo que debemos tener en cuenta siempre es el diagnóstico certero. En adultos, la sospecha y el diagnóstico es fácil, pero en niños es mucho más difícil, debido a que no se colaboran, a que no hay una concordancia clínica muchas veces, o incluso las imágenes no suelen traicionar. Y por último, el manejo holístico. Y es que tenemos que ser muy quisquillosos con el manejo de estas enfermedades. Por eso es que, al menos acá en Sabogal, sí se cuenta con la medición continua de glucosa, la cual beneficia mucho debido a que monitorea al paciente 24 horas su nivel de glucosa. Y todo esto, al final, lo que nos va a servir es prevenir las complicaciones, porque son muy tristes. Tenemos ceguera, tenemos adelgazamiento, tenemos infartos, lo cuales terminan matando al paciente o quitándole una gran cantidad de calidad de vida. Bueno, eso sería todo por mi parte. Hemos hablado acerca de lo más importante de la diabetes mellitus tipo 1. Quiero agradecer al público y también al moderador por su colaboración. Gracias.